noches, Iglesia del Señor, ¿cómo están? Qué bueno saludarles. Un saludito especial al hermano Walter Orjuela, su esposita, sus hijos. Si a rato no los veíamos. ¿Quién más no veíamos hace rato por acá? Los hermanitos. eh, a Andrés hace rato no lo veíamos. Sí. Bueno, hermanos, ¿quién quisiera contarnos un testimonio? Algo que Dios haya hecho. Venga, hermanita Indira. Muy buenas noches, queridos hermanos. Eh, pues Dios ha sido muy fiel conmigo, muy hermoso. Hace un año que pues él me puso en un lugar allí al pie del señor rector de la Universidad de los Llanos. Allí estaba como asistente. Y durante ese tiempo yo le decía a Dios, pero pues así como cuando uno le habla a Dios, yo decía, ay Dios, sería chévere como que de pronto me pusieran en la jefatura de alguna oficina, pues ya que estoy aquí al lado del rector. Y pues era como algo que yo tenía. Y pues este año, a comienzo de año, renunció la persona el jefe de una oficina. Y entonces el señor rector pues que me comentó que no sabía qué hacer y me dijo que si yo me le medía. Entonces, pues en esa oficina la verdad es grande la responsabilidad. Yo le decía, no, pues si su merced me quiere ir, pues allí estaré. Y entonces pues yo ahí orándole a Dios, porque él igual me seguía diciendo que estaba igual pensándolo, que estaba pensando, porque pues también habían otras personas que de pronto podían tener el perfil para ahí. Entonces yo le dije, no, pues tranquilo, donde usted me quiera tener, tranquilo señor rector, yo estoy aquí para lo que usted decida. Después de unos días, él esto me dijo que estaba pensando hacer varios cambios y que había otra oficina pues que podría yo de pronto también dirigirla. Entonces, que era pues o sea, entre las dos, con menos responsabilidad por decirlo así. Entonces, pues yo decía, no, pues si me dejan esa otra, pues mejor para mí, porque pues en la otra o sea, se manejan muchas cosas. Entonces, pues ahí esperando en el Señor y esperando que Él pues organizara varios cargos y pues para la gloria de Dios, eh, hace 8 días exactamente estoy como jefe de ayudas educativas. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿no? Que Dios nos coloca ahí en partes claves. Oiga, qué bueno. Hablábamos esta mañana con los pastores. Qué bueno que hubiera un creyente que fuera la mano derecha, por ejemplo, del presidente. ¿Cierto? Ella es la mano derecha del rector. Pero qué bueno que hubieran creyentes que tuvieran peso en un gobierno, en un país, como Daniel, como José, ¿cierto? Sería muy interesante y de mucha bendición para nuestra nación. Así que puede pasar, estemos orando, puede ser, puede ser que sea uno de ustedes, no sabemos, y Dios lo pueda usar como usó a Daniel y como usó a José. Bueno, que sea un creyente, ¿no? Que sea un hombre temeroso de Dios. Bien, gracias hermana Indira por compartirnos esa felicidad, hermana, qué bendición, nos alegra mucho. Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. Voy a decir algo y es, los niños, los días miércoles, vamos a pedir a los papitos que tengan sus niños al pie de la silla, donde usted se sienta, y que ejerza la autoridad como padre, para que los niños no estén por ahí corriendo, porque ellos necesitan también escuchar la palabra de Dios
y aprender a estar atentos en un servicio, porque eso es agradable a Dios, eso es agradable al Señor. Eh, Cuando el pueblo de Israel se reunió a leer la ley, dice, estaban los niños, estaban los adolescentes, todos estaban ahí quieticos escuchando la palabra de Dios durante mediodía escuchando la palabra de Dios. Entonces sí se puede. Entonces es nuestra recomendación, hermanitos, porque a veces los niños también distraen. Entonces vamos a ir, tome su Biblia y acompáñeme. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a leer el capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 15. Vamos a leerlo juntos. La voz de 3. 1, 2 y 3. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Señor, gracias por tu palabra. Colocamos esta palabra en tus manos, que seas tú, Espíritu Santo, quien abre nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón, para poder recibir la palabra tal como fue inspirada. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hemos venido compartiendo acerca de las reuniones de iglesia, porque este capítulo habla de las reuniones de iglesia. O sea, lo que estamos haciendo acá hoy es una reunión de iglesia. Entonces, el apóstol Pablo está dando unas instrucciones tanto a hombres como a mujeres. Cómo debe ser el comportamiento de un hombre y de una mujer en una reunión como estas, o donde se reúna la iglesia. Y empieza hablándole a los hombres y le dice que él desea que los hombres oren en todo lugar, pero le dice la manera, levantando manos que santas, sin ira ni contienda. Habíamos visto que las manos hablan del hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo es nuestra conducta como varones? ¿Cómo es nuestra relación con las demás personas? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo actuamos con la esposa? ¿O cómo actuamos con nuestros hijos? ¿O cómo actuamos con nuestros compañeros? Entonces dice la palabra, sin ira ni contienda, levantando manos santas. ¿Qué quiere decir eso? Que la manera de poder que nosotros como varones levantemos las manos es que tengamos un hacer correcto.
Si nosotros tenemos disgustos, somos peleones, contenciosos, la Biblia dice, no levante las manos. Participe del culto, pero no levante las manos. Porque lo que a Dios le agrada de los varones es que cuando vengamos a una reunión, levantemos manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, hay que pensarlo bien cuando levantamos las manos, porque cualquiera puede levantar las manos, pero el Señor dice santas. Si estas manos han hecho cosas inadecuadas, no levante las manos. Esa es la instrucción para los varones, porque Dios quiere escuchar esa oración, porque además Dios dice que oremos por las personas, que oremos para que las personas sean salvas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros los varones levantamos manos santas, sin ira ni contienda, ¿qué pasa con esa oración? Dios la escucha y sabe, Dios la recibe, porque estamos levantando manos santas. Pero ¿qué le dice ahora a las mujeres? Que se vengan bien vestiditas para el servicio. Entonces, ¿cómo es decorosamente? ¿Qué es decoro? Sí lo vimos hace 8 días. Discreta, prudente, adornada, no escotes, no aberturas, no pantalones apretados, no vestidos apretados, no blusas escotadas. Dice con pudor y modestia. No voy a repetir el mensaje, pero las mujeres deben vestirse para agradar al Señor. Entonces, cuando la mujer se está listando para el servicio o para salir a su trabajo, debe vestirse y mirarse en el espejo y preguntarle: Señor, ¿te agrada mi manera de vestir? ¿Te agrada? Porque ahí está dando una instrucción a las mujeres. Y las mujeres le preguntan al marido: ¿cómo me veo, mijo? ¿Cierto? ¿Cómo me veo? Y el marido de pronto le gusta que admiren la mujer, dice. Pero las mujeres no deben vestir tanto para su marido, sino para el Señor. Dice, como mujeres que profesan piedad, como mujeres que practican la verdad de Dios. Entonces, hablábamos que no es legalismo, hermanas. Es una instrucción de Dios. No vaya a confundir el legalismo con la instrucción de Dios. No minifaldas. Entonces se vienen en la moto con una minifalda, imagínese usted. Dios dice, eso deshonra a Dios y causa una atracción, una tentación de mirar, causa un desenfoque. Qué bonito que las chicas del grupo tienen su vestido, ¿no? Pero ¿qué tal ellas con una, ¿cómo se llama? ¿Licra? ¿Ah? Un leggings con la blusita acá. ¿A quién creen que alaban la iglesia? Eso desagrada a Dios. Entonces las mujeres deben vestirse para agradar a Dios. Eso está diciendo el versículo 9. Dice, pero no con peinado ostentoso. Ahora tiene otro tema: ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y hablábamos que este tipo de cosas, más que no poder usarlas, porque no está hablando de no usarlas, sino está hablando acerca de
La vanidad. ¿Cómo? Ajá, de la intención, la vanidad, ¿verdad? Sobresalir, impactar con sus peinados. Parece que las mujeres de la antigüedad, en la época de Pablo, cuando Pablo escribe eso, ellas se hacían unas trenzas, se colocaban unos adornos en el cabello, pero todo era para impactar. Entonces el apóstol Pablo le dice a las mujeres: no sean vanidosas. ¿Por qué cree que el Espíritu Santo le dice eso a las mujeres? ¿Por qué? La mujer es más propensa para eso, mientras que nosotros los hombres no. Uno se viste, ¿cierto? Nada, uno no se fija, ni como, a veces ni uno mismo. Mire, hermano, si la esposa a uno no le dice: mijo, no se ponga esa camisa roja que no le sale con ese pantalón verde, uno se viene así, sí, porque uno no le pone, ¿cierto? No le pone uno esa tiza, pero las mujeres sí. Entonces, por eso a cada cual Dios le está dando en la parte que es débil, para que refuerce. No significa que no pueden haber hombres vanidosos, sí, también esa palabra es para los hombres, ¿cierto? Y también la palabra es para las mujeres, porque hay mujeres pelionas y vienen acá y levantan las manos. Pues tampoco, ¿cierto? Pero entonces Dios a cada uno le está dando la parte, ¿sí?, donde más necesita esa palabra. Entonces los hombres por la parte del carácter, las mujeres por la parte de la vanidad. Entonces, qué bueno tener servicios donde tengamos una buena actitud para alabar al Señor, para agradarlo, porque nosotros agradamos a Dios en todo. ¿El vestido tiene que ver? ¿Sí? ¿Podemos agradar a Dios con el vestido? Pues claro, ¿no ve que lo está diciendo? Sí, lo está diciendo. Sí, hay grupos que son religiosos y son legalistas y tienen que colocarse el vestido hasta abajo y la manga hasta aquí, ¿cierto? Y acá, así como yo vine hoy. Pero eso tampoco lo dice la Biblia, pero sí dice que hay que vestir con pudor y con modestia, con recato, con decoro. Esas son las instrucciones para los hombres y para las mujeres. Versículo 10 dice: sino con buenas obras. ¿Qué es lo más importante? Entonces, para Dios, más que la parte externa de impactar, entonces no sea con el vestido, sino como con las buenas obras. Esa mujer que es amable, ¿cierto? O ese varón que es amable, que es cordial, que le gusta ayudar, ¿cierto? Que es saludable, que es agradable a otras personas. Eso cuenta más para Dios que el mismo vestido. Cuenta más para Dios una buena actitud, las buenas obras, ayudar a otros. Entonces, para el Señor dice que ese debe ser el adorno, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bien. Ahora, sigue el versículo 11. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Bueno, entonces el texto que nos da la palabra que estamos leyendo aquí en la Reina Valera dice: la mujer aprenda en silencio, ¿cómo? Con toda sujeción. ¿Por qué? Porque no permito a la mujer enseñar
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, al tener hartos hijos, hermanos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, llegamos a un punto donde hay mucha controversia en este texto, porque de hecho algunos hermanos me han preguntado ¿qué significa ese texto? Y puedo decir, de lo que yo llevo en la iglesia del Señor, puedo decir que más o menos hay un 30 y un 40% de la población cristiana en el mundo que tiene una interpretación de este versículo, y el otro 60% tiene otra interpretación. ¿Quién tiene la razón? Dios. Vamos a mirar que hay dos corrientes de interpretación. Entonces, la primera interpretación que tiene una parte de la iglesia es que según este texto significa que la mujer no puede hablar en la congregación, no puede enseñar, ni mucho menos ejercer un pastorado, que el ministerio Dios lo concedió solo al hombre, o que está reservado solo para el hombre, que no es que Dios sea machista o el apóstol Pablo, sino que es el orden divino, y que el que se opone a esto se opone a Dios. ¿Cuáles son los fundamentos para esta interpretación? Primero, no se encuentra en ninguna parte del Nuevo Testamento mujeres pastoras, ni Jesús eligió mujeres como apóstoles. Segundo, el texto versículo 12, el 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces, el texto 12 dice explícitamente que Pablo no permite a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. Por lo tanto, la mujer no puede hablar en la congregación, debe estar callada. Otro fundamento: la mujer puede tener roles en la edificación de la iglesia, pero no debe enseñar a la congregación ni ejercer autoridad sobre ella. Primera de Corintios, se basan en Primera de Corintios. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33 al 35. Vamos a leer juntos estos versículos. 33 al 35. Pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, voy a explicar algo. Originalmente, ahí donde termina la palabra santos, originalmente no lleva una coma, sino lleva un punto aparte. Si no, hay en la Biblia está una coma. ¿Sí la ven ahí? Donde dice como en todas las iglesias de los santos. O sea, ahí debe terminar la perícopa. Versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén
sujetas como también la ley lo dice. 35. Y si quieren aprender algo, ¿qué deben hacer? Pregunten en casa a sus maridos. ¿Por qué? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, esa es una interpretación que tiene una parte de la iglesia acerca de ese texto. Las mujeres no pueden hablar, deben callar en la congregación, deben estar en silencio según el texto, y las mujeres no pueden enseñar ni ejercer el pastorado. ¿Cuál es la segunda corriente? La segunda corriente es: la mujer sí puede enseñar y pastorear, porque en Cristo no hay varón ni mujer. Y sí encontramos mujeres que enseñan en la Biblia, mujeres profetas. Dios dio victorias a Israel por medio de una mujer. Los dones fueron dados a la iglesia, tanto a hombres como a mujeres. Entonces hay dos tipos de interpretación. Pero yo quiero que nosotros estudiemos a profundidad realmente qué dice la Biblia. ¿Qué realmente quiso decir Dios? ¿Quiere que le diga la verdad? No estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Yo estuve hace un tiempo casi creyendo la primera parte. Y hubo un tiempo en que yo dudé, pero me llegaron muchas dudas y muchas preguntas que ahora las vamos a hacer. Muchas dudas y no me encajaba ninguna de las dos. Entonces decidí estudiar ese texto, o sea, hacerle una exégesis. ¿Usted sabe qué es exégesis? A un texto. Tiene que ver con un estudio minucioso y hacer una interpretación correcta de un texto. Exégesis significa explicación y viene del griego al latín, es ratio, que en español es razón, y razón es capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas y conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. ¿Para qué Dios nos dio la mente? Para razonar. ¿Ustedes se acuerdan de la época del ¿cómo es que se llama lo que estamos viendo en la universidad ahorita? La razón. ¿Se acuerdan? En el siglo XVI, XVII. El racionalismo. ¿Y sabe de qué se trató ese mover del racionalismo que ayudó a entender más la Biblia? Porque en esa época no se razonaba, que todo era por la fe, todo era por la fe. Entonces había que creer, así no entendiéramos. Pero comenzó esa época. Comenzó eso, y eso comenzó a traer un despertar, tanto en la parte religiosa como en la parte política, como en la parte económica. Eso le dio apertura a la revolución industrial y a muchas cosas. Entonces la exégesis tiene que ver con la razón, para dar una interpretación. La interpretación es explicar lo que se entiende. Pero además de la exégesis y la interpretación, está la revelación.
del griego apocalipsis, que significa descubrir, revelar, desvelar o quitar el velo. Desvelar algo que ha estado oculto, que no lo habíamos entendido, no lo habíamos visto antes. La revelación es la manifestación de la verdad oculta. Eso hace parte de la exégesis. Entonces, en vista de eso, el creyente debe indagar, debe profundizar, no comer entero. Debe profundizar en las escrituras para descubrir lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Porque a veces, ¿qué hacemos, hermano? Repetimos lo que otros dicen. Y entonces alguien pensó y dijo y escribió, y como a mí me parece que estoy de acuerdo con él, entonces yo empiezo a apoyar a esa persona, a pensar lo mismo que él, a tener los mismos pensamientos que él, pero yo no he estudiado la palabra si lo que él está diciendo es verdad. ¿O será la interpretación de él? Y hoy están saliendo muchas cosas, por ejemplo, como que los dones del Espíritu no son para hoy, para la iglesia. Y grandes predicadores diciendo eso y todo. Entonces, como lo dijo tal persona, no, así es. No, hermano, así no es. Tenemos que profundizar en la palabra y no comer entero. Y yo les he dicho, hermano, así lo diga el rey Pepinito. A mí perdónenme la expresión, me importa un cero a la izquierda, que lo diga quien lo diga. Pero hasta tanto no hagamos un exégesis de un texto que nos traiga duda, ¿no? Porque hay cosas que son muy claras en la Biblia, hay cosas que son muy claritas, pero hay textos donde no lo podemos entender. Tenemos que indagar, tenemos que estudiar, porque esas personas que dan teorías acerca de un texto pueden desviar la iglesia del verdadero propósito de Dios. Entonces, si nosotros buscamos, si estudiamos, el Espíritu Santo nos guiará ¿a dónde? A toda la verdad y a la revelación de Dios. Amén. Pero si no hay un interés por su palabra, pues no podremos aprender y recibir esa revelación. Mire, hermanos, siempre que Jesús y los apóstoles hablaron la palabra, predicaron, ellos siempre citaban la escritura. Siempre. Ellos decían, escrito está, así dice, como dicen la ley y los profetas. Siempre se basaban en lo que la palabra decía y no en lo que ellos pensaban, sino que hablaban lo que decía la escritura. Entonces, el Espíritu Santo no le va a revelar la palabra a quien no le interese. Hay personas que salen con unas corrientes, unas teorías, una cosa pero de locos. Sale cualquier, perdóname la expresión, cualquier loco diciendo algo y ya lo creyeron, sin haber estudiado, sin haber investigado. Ahorita hay una teología que se llama la muerte de Dios, y mucha gente siendo cristiana se está volviendo atea por esa corriente. Y si usted y yo no estamos arraigados, si no tenemos una convicción profunda de las verdades de Dios, seremos arrastrados. Hoy más que nunca hay que afirmarnos en la verdad de Dios. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fight.
Ajá. Y mire, cuando las personas no quieren creer a la verdad, van a creer a la mentira. Van a creer, pero en algo van a creer. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, para dar una buena enseñanza con doctrina y ciencia. Se debe estudiar el hebreo y el griego bíblico, ya que son los idiomas originales en los cuales se escribió la Biblia. Mire, hermano, ¿usted sabe cuántas clases de griego había cuando se escribió el Nuevo Testamento? 4 clases de griego. ¿Sabe usted en qué clase de griego se escribió el Nuevo Testamento? ¿No lo saben? Yo tampoco. Se escribió en griego koiné. Koiné, eso es una mezcla como entre griego y latín. Tiene una mezcla ahí. Entonces no es igual un griego al otro. Por decir algo, nuestro español al español chileno, por ejemplo. Aquí tenemos un hermano que es chileno. Y yo a veces quedo gringo cuando él me habla. Y yo le digo, hermana Fay, enséñale a hablar español a don Manuel. Y a veces él dice unos términos que yo... Y llegó allá, una anécdota, llegó allá al templo donde estamos remodelando y le dijo a los que estaban ahí trabajando, ¿y cómo está la pega? Mira, ¿qué era eso? La pega. Pues ellos le llaman pega al trabajo. Y uno piensa en la pega del arroz. Sí. Imagínese usted 4 clases de griego. En la época que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces no es fácil traducirlo al español. ¿Cómo? Tuto. Llegó a pedir mayo y no le entendieron nada. ¿Qué sería eso de mayo? Entonces se debe analizar cuando hay una palabra que no podemos entender. Entonces debemos ir al griego. Entonces deberíamos tener en cuenta unas recomendaciones cuando no entendemos bien un texto bíblico. ¿Sabe qué sería lo primero cuando nosotros no entendemos un texto bíblico? ¿Qué sería lo primero? Muy bien, orar. Mire, yo hay cosas que no entiendo, hermano. Yo no van a pensar que es que yo aquí sé que es el tercer cielo y todo. No, hay cosas que yo no entiendo. Pero cuando yo no entiendo cosas, voy al Señor y le digo, Espíritu Santo, revélame. ¿Sabe por qué? Porque Él evita que yo cometa errores. Y el Espíritu Santo va a traer una revelación, una coordinación con la palabra muy perfecta. Amén. Entonces lo primero, orar por revelación. El apóstol Pablo decía, oro para que la iglesia tenga espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, y lo creo firmemente, que una persona que tiene el Espíritu Santo, un creyente, no se desvía. Lo creo firmemente. Cuando una persona está dentro de una iglesia, así sea un líder, así sea un pastor, se desvía, esa persona no tenía el Espíritu Santo. Porque ser pastor no lo hace creyente.
Ser líder no lo hace creyente. Asistir a una iglesia no lo hace un hombre nacido o una mujer nacida de nuevo. No. Pero una persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guarda. Así no sepa mucho. Así no sepa mucho. Pero si tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guarda. Lo protege. Entonces, orar va a ser muy importante, hermano. Segunda cosa que deberíamos tener presente al hacer una exégesis de un texto es hacer preguntas al texto para que la misma palabra responda. La palabra se interpreta a sí mismo. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20. Primera carta de Pedro, perdón, segunda carta de Pedro 1:20. Segunda. Dice, entendiendo primero esto. ¿Qué debemos entender primero? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es lo primero que debemos entender? Que nadie debe entender e interpretar la Escritura. Nadie. No es que yo entiendo así, yo entiendo acá. No. La misma Escritura se interpreta a sí mismo. Y eso lo debemos entender. La misma Escritura nos da la interpretación. No es que yo entiendo así. No. O yo entiendo, es que ese es el pensamiento de él, ese es el pensamiento. No. La Escritura se interpreta a sí mismo. Entonces debemos hacer preguntas al texto para saber y entender qué era lo que Dios quería decir y qué es lo que él estaba diciendo en su palabra. Tercero, buscar el significado correcto de los términos. Mire, hermano, hay que tener cuidado con los términos. Esa palabra silencio no es como nosotros estamos pensando. Ojo, darle el sentido correcto a los términos, el significado correcto. Les voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, Jesús es el pan de vida. ¿Sí dice así? Dijo, yo soy el pan de vida. El término pan, si se va a traducir la Biblia, por ejemplo, a un idioma indígena, ellos no conocen el pan, no tienen ni idea qué es el pan. ¿Cómo entenderían ellos eso? ¿Cómo lo entenderían ellos? No lo pueden entender. No lo pueden entender. Entonces, ¿cuál sería como lo más cerquita al pan para ellos? El casabe. Entonces, ¿cómo diría el texto? Jesús es el casabe de la vida. Pero podía tener un más o menos, ¿sí? Como una interpretación cerquita, pero no igual. ¿Sí están entendiendo, hermano? Cerquita, pero no igual. Porque no es lo mismo casabe que el pan, porque el pan es del trigo y el casabe es de qué, de la yuca. Ellos podrían entender en su idioma, pero entender originalmente sería muy difícil. Cuando hay pasajes y textos como estos, obligatoriamente toca ir al original. Obligatoriamente. Porque se puede sacar una doctrina equivocada.
darle un sentido diferente y empezar a enseñar así. ¿Y a cuánta gente se llevan por delante? A mucha. A mucha gente se van a llevar por delante, porque no están teniendo en cuenta la exégesis. Entonces, en vista de esto, tenemos que indagar correctamente para que podamos tener un equivalente a los términos. No perfecto, pero sí tener un equivalente. Investigar lo mejor que podamos. Darle un significado correcto a aquellas palabras donde tenemos dudas. Pero además de eso, la exégesis tiene otra cosa. Hay que tener en cuenta los diferentes contextos bíblicos. Por ejemplo, el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Por qué se escribió eso? ¿Por qué Pablo diría eso? No permito a la mujer enseñar. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuáles fueron las circunstancias? No podemos traer eso acá hoy. Lo mismo. Porque hay que entender el contexto histórico. Contexto cultural, gracias. Contexto político. Contexto geográfico. Ajá. Por ejemplo. Correcto. Lo levantó. Correcto, gracias Joaquita. Mira, por ejemplo, ese término cubrir los pies. Así es. Cubrir los pies. Queda uno gringo. Pero ¿cuál era el contexto histórico? ¿Qué era lo que realmente quería decir? Muy bien. Por ejemplo, vamos a un contexto histórico, un ejemplo. Eso es un ejemplo. San Lucas 3, versículo 1 y 2. San Lucas, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Lucas 3, 1 y 2. 3, versículo 1 y 2. Dice, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, mire que ahí nos está dando un contexto histórico acerca de cómo comenzó el ministerio de Juan, ¿cierto? Entonces, nos ubica la palabra en un contexto histórico. ¿Quién era el emperador? Acabamos de leer. Tiberio, ¿cierto? Tiberio César. Entonces, siendo gobernador, ¿quién era el gobernador de Judea? Poncio Pilato. Y Herodes, tetrarca de Galilea.
y hermano de Felipe, tetrarca de Iturea. Entonces ahí habla de unos gobernadores que estaban gobernando ciertas provincias o regiones, ¿verdad? Entonces nos da un contexto histórico. Nosotros debemos tener en cuenta el contexto histórico y el contexto cultural. Ajá. Entonces necesitamos tener en cuenta ese tipo de cosas cuando vamos a interpretar un texto. Hay cosas en la cultura que eran solo de los judíos. Por lo tanto, no podemos aplicarlo exactamente como ellos por nosotros estar en otra cultura muy diferente. ¿Sí? El uso que ellos hacían, por ejemplo, cómo se vestían, qué cosas comían, qué cosas no podían hacer, por qué se escribía eso. Por ejemplo, la época de la esclavitud. Pablo decía, esclavos, sométanse a sus amos. Hoy en día, no. En nuestra cultura no tenemos esa cultura de esclavitud, ¿verdad? No hay esclavitud. Y no era que a Dios le gustara la esclavitud, sino que esa era la cultura que se vivía. Entonces por eso se escribía de esa manera. Entonces tener en cuenta el contexto cultural. Hasta aquí vamos entendiendo. Bien, hermano, entonces en base a esos puntos de la exégesis es que vamos a analizar el texto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a leer versículo 11 de Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Pero vamos a hacerle preguntas al texto. ¿Qué es lo que le está diciendo a la mujer? Aprenda cómo. En silencio. ¿Qué significa esa palabra silencio? ¿No dar opiniones? Bueno, vamos a ir al griego. La palabra silencio viene del griego nousia o jesugia, que significa reposo, quietud, sosegadamente. ¿Qué significa esa palabra silencio? Tranquila, reposadamente, sin alterarse, ¿sí? Y la palabra aprender, porque dice aprenda, esa palabra viene del griego manzano, que significa estudiar, que significa aprender, que esté aprendiendo. En el griego original, ustedes lo pueden buscar en el Google, el texto original en el griego diría así: que la mujer en silencio esté aprendiendo. La mujer en silencio esté aprendiendo en toda sujeción. Entonces, ¿por qué una mujer debe aprender? Bueno, estamos hablando del culto en la iglesia. Pero ¿por qué va a aprender? Bueno, pero más que eso, o sea, a lo que se está refiriendo el texto, la mujer aprende en silencio. ¿Por qué debe aprender? Porque no sabe. ¿Cómo va a aprender lo que ya sabe?
Cuando dice la mujer aprenda, es que la mujer necesita aprender, porque ellas eran indoctas en el evangelio. Eran indoctas. Tenían que aprender. Pero ¿qué pasaba en esa época donde la gente comenzó a conocer a Jesús? Ellos comenzaron a experimentar una libertad. Y ellos comienzan a experimentar esa bendición de Dios. Y las mujeres comenzaron a salir de ese yugo. Y de muchas cosas, conceptos que habían en esa época. La mujer era maltratada, la mujer era subyugada. Entonces las mujeres comenzaron a tener esa libertad en Cristo, tanto que ya no se sujetaban al esposo. Se les fue la mano. Y tomaron la libertad en Cristo como una ocasión para no estar sujetas. Ahora somos libres en el Señor, gloria a Dios, y ya no se sujetaban. Eso es muy parecido a lo que hoy en día cuando alguien conoce el evangelio, ay, gloria a Dios. Sí. Pero hay hermanos que conocen el evangelio, ay, ahora soy libre en Cristo. Y empiezan a hacer cosas y se van al libertinaje. Porque como Cristo ya murió por ellos y ya tienen ese conocimiento que son salvos, y que no es por hacer cosas que somos salvos, sino porque Cristo me presentó justo ante Dios. Y eso es verdad. Pero ¿qué empieza a pasar en ellos? No se sujetan, no se congregan, viven como quieren, pero son libres en Cristo. Entonces empieza el apóstol Pablo por el Espíritu Santo a dar unas instrucciones. ¿Quieren aprender más? Dentro de 15 días vamos a seguir con el tema. Está muy interesante porque, como le dije, no estoy de acuerdo con las personas que enseñan que la mujer no puede predicar, que no puede ejercer un pastorado, ni tampoco estoy de acuerdo con aquellos que dicen que sí puede. Ojo, hay dos corrientes. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos, pero vamos a ver qué es lo que el Señor realmente quiso decir y quiso enseñar. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y ¿qué es lo más importante, hermano? ¿Qué hace la verdad? La verdad nos hace libres. Amén. La verdad nos hace libres. Imagínense que las mujeres no pudieran hablar. Imagínense las mujeres que les gusta hablar y que no puedan hablar. Además es incoherente con muchos pasajes bíblicos, muchísimos. Pero bueno, el Señor nos va a ayudar y la idea es que podamos aprender y llegar a una interpretación correcta, hermanos. Ese es mi deseo. Pero vamos a ver cosas muy interesantes, hermanos, tanto para el hombre como para la mujer. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia. Eres bueno, misericordioso, justo, perfecto. Tú no te equivocas. Nosotros, los seres humanos, nos equivocamos, pero tú no te equivocas. Señor, ayúdanos. Permite que nuestro pensamiento esté alineado al tuyo y no al pensamiento de un teólogo, no al pensamiento de un apologista, sino a tu pensamiento.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Queremos experimentar esa libertad que trae tu palabra. Queremos experimentar ese poder, esa transformación en nuestras vidas. Señor, hoy bendecimos la iglesia con paz, con gozo, con salud, con abundancia. Señor, que nuestras familias podamos, Señor, cada día conocerte y crecer en ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanito.